Este es un ejercicio de probabilidad. Me dice que una persona se presenta a dos pruebas o exámenes. La probabilidad de aprobar la primera prueba es 0,6. La probabilidad de aprobar la segunda es 0,8. Y la probabilidad de aprobarlas las dos es 0,5. Vamos con estos datos, antes que nada, a hacer una tabla de contingencia. Recordad, ya lo he explicado en muchos otros vídeos, tanto el diagrama de árbol como la tabla de contingencia son herramientas útiles, no necesarias. Si alguien lo quiere hacer sin tabla de contingencia, le puede salir bien el ejercicio. Pero son tablas, la tabla de contingencia y el diagrama de árbol son herramientas muy útiles para ordenar los datos y para realizar los cálculos. Veamos. Yo tengo una tabla de contingencia, probabilidad de que apruebe la primera o de que no la apruebe, probabilidad de que apruebe la segunda o de que no la apruebe. Probabilidad de aprobar la primera, 0,6. Por tanto, 0,6 es la probabilidad de aprobar la primera sin tener en cuenta la segunda. Probabilidad de aprobar la segunda, 0,8. Y la probabilidad de aprobar la primera y la segunda, 0,5. Los tres datos en la tabla están en negro. Vamos a rellenar la tabla. Si 0,6, es decir, si el 60% es la probabilidad de aprobar la primera prueba, obviamente el 40% es la probabilidad de suspenderla. Siempre la probabilidad de el contrario de 1 en este caso sería 1 menos 0,6, 0,4. Si el 80% aprueba la segunda, entonces el 20% no la aprueba. Estoy rellenando la tabla. Con estos dos negros, si en un total de el 80% aprueban la segunda prueba y 50 aprueban la primera, entonces 30 no aprueban la primera. De forma pues que 0,5 más 0,3 sea 0,8. 0,5 hasta 0,6 van 0,1. Ya tenemos aquí el 0,3, pues de 0,3 a 0,4 va 0,1 y de 0,1 a 0,2 va 0,1. Así hacemos la tabla de contingencia. Una vez que tenemos la tabla de contingencia, la respuesta a las preguntas es mucho más sencilla. Me pregunta probabilidad de aprobar al menos una de las dos pruebas. Lo puedo hacer de dos formas. Aquí aprueba al menos una de las dos, sí, al menos una sí, aprueba las dos. Por tanto, 0,5. Aquí aprueba al menos una de las dos, sí, aprueba la primera, aunque suspende la segunda. Pues 0,1. Aquí aprueba al menos una de las dos, sí, aprueba la segunda, suspendiendo la primera. Pues más 0,3. Aquí aprueba alguna, no aprueba alguna, pues las suspende las dos. Por tanto, eso no lo cogemos. 0,5 más 0,1 más 0,3 es 0,9. Pero siempre la pregunta, al menos una, podemos hacerla todas menos ninguna. Es decir, aprobar al menos una es 1, que es el total, menos la probabilidad de no aprobar ninguna. No aprobar ninguna es 0,1. No he aprobado el primer examen, no he aprobado el segundo. Y 1 menos 0,1 nos da el mismo resultado. Las dos formas de hacerlo son correctas. Antes de seguir, si te está gustando el vídeo, dale a me gusta. Si quieres ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entra en el canal Academia Alcover, suscríbete de forma gratuita o visita la web academiaalcover.es. Seguimos con el apartado B. En el apartado B me dice
calcula la probabilidad de no aprobar ninguna. Por tanto, suspender o no aprobar la primera y no aprobar la segunda. Por tanto, simplemente mirando la tabla, esto sería 0,1. Aprobar el primer examen, aprobar el segundo examen, ¿son sucesos dependientes? Eso es lo que me pregunta en el apartado C. Para ver si dos sucesos son dependientes, siempre lo haremos igual. Calcularemos el producto de sus probabilidades. La probabilidad de aprobar el primer examen 0,6, lo dice el enunciado, el segundo examen 0,8, también lo dice el enunciado, el producto es 0,48. Y la probabilidad de la intersección 0,5. Lo dice el enunciado, pero podría no decirlo y al hacer la tabla lo hubiéramos encontrado. Siempre insisto, para saber si son dependientes o no, haremos esto. Multiplicar ambas probabilidades y encontrar aparte la probabilidad de la intersección. 0,48 es igual a 0,5, no. Entonces son dependientes. Si estos dos resultados fueran iguales, entonces diríamos que son independientes. Así es pues como averiguamos si dos sucesos son dependientes, entonces el producto de probabilidades no coincide con la probabilidad de la intersección, o independientes, que sería el caso en que el producto de probabilidades sí coincide con la probabilidad de la intersección. Por último, en el apartado D me dice probabilidad de aprobar la segunda prueba en caso de haber suspendido la primera. Es decir, probabilidad de aprobar la segunda prueba sabiendo que, recordad, esta barra en la probabilidad condicional significa sabiendo que hemos suspendido la primera. Este tipo de probabilidades es una fórmula, una fracción. En el numerador ponemos la intersección de ambos sucesos. Aprobar la segunda y no aprobar la primera. Y en el denominador ponemos el de abajo. 2 barra no 1, por tanto abajo no aprobamos el primer examen. Y ahora simplemente es ir a la tabla. Aprobamos la segunda y suspendemos la primera. Aprobamos el segundo, suspendemos el primero, esto es 0,3. Y probabilidad de suspender el primero sin más, 0,4. Esto daría 3/4.